Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es día domingo 25 de enero de 2025. Les saludo con el gusto de siempre, esperando y se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar el tema del libro de Francisco Labastida Ochoa, quien fue el candidato por el PRI en el año 2000. El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó un fragmento de un libro de, de Francisco Labastida llamado La duda sistemática. Es importante analizar este libro o este fragmento porque aquí Labastida Ochoa revela que en primer lugar el gobierno de México, encabezado por Ernesto Zedillo, en ese entonces, que era el presidente saliente, pidió prestado 40,000 millones de dólares para enfrentar la crisis de lo que Salinas de Gortari le denominó el error de diciembre, que no fue otra cosa más que el error de... No fue error de Salinas, básicamente yo diría que fue algo premeditado, pero como siempre, pues ellos utilizando palabras como para deslindarse de las responsabilidades, y Salinas de Gortari le denominó a esa etapa o ese momento el error de diciembre, en donde él iba dejando la presidencia y se la dejó a Ernesto Zedillo en un hecho sangriento en donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio y que en sustitución quedó Ernesto Zedillo. Dicho sea de paso, el asesinato de Luis Donaldo Colosio pues fue algo muy raro, por decir lo menos. Esa es una historia que se cuenta y en donde realmente nunca se llegó a una verdad. Por eso es importante ir conociendo la historia, donde se va enlazando Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Francisco Labastida Ochoa. Decíamos entonces que en ese entonces se dejó una economía, un desastre, y fue un diciembre negro en donde inició Cedillo con una devaluación terrible. Fue una situación muy complicada para todos los mexicanos de esos años, en donde la inflación era muy, muy, muy grande por el mal manejo de la economía, por la irresponsabilidad de esos gobiernos. Decíamos entonces que, según el libro de La Bastida Ochoa, Estados Unidos le hace un préstamo a Ernesto Zedillo para enfrentar esa crisis del famoso error de diciembre. Era del 94, a fines del 93 e inicios del 94. 40,000 millones de dólares. Aquí en este mismo canal he comentado que hay que tener cuidado con Estados Unidos porque así como nos robó más de la mitad de nuestro territorio, cuando hace un préstamo no siempre es por amistad o porque le interese el bienestar de los mexicanos, siempre es a cambio de algo. Cuando Estados Unidos hace algo aparentemente a favor de nuestro país, siempre hay que preguntarnos qué hay atrás, a cambio de qué. Y como lo revela aquí Francisco Labastida Ochoa, esos 40,000 millones de dólares que fueron prestados al gobierno mexicano, que dicho sea de paso, fueron pagados con dinero de los contribuyentes, con dinero público, con dinero de los mexicanos. Sin embargo, Cedillo recibió ese dinero, pero a cambio de eso, según Francisco Labastida Ochoa en este libro, Estados Unidos le pidió que entregara la presidencia a la oposición, que en ese entonces gobernaba el PRI, era Ernesto Zedillo encabezado por el PRI, era el presidente, a lo que Estados Unidos le pide que
entregue la presidencia a la oposición. La oposición en ese entonces a que se refería era el Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quesada. Aquí lo que hay que preguntarse es si por esos 40,000 millones le condicionaron a Ernesto Zedillo entregar la presidencia a Vicente Fox. Aquí hay que preguntarnos qué le pidió Estados Unidos a Vicente Fox para que él recibiera la presidencia. Eso es precisamente lo que tenemos que preguntarnos. No creo que haya sido gratis. Y de ahí podemos deducir por qué hay muchos negocios en donde Estados Unidos se beneficia. Y también hay que decir que tanto los gobiernos del PRI como los gobiernos del PAN han pactado a nombre de los mexicanos con Estados Unidos, en donde entregan recursos a empresarios estadounidenses o al gobierno estadounidense. Por esa razón, siempre he sostenido que esos personajes que hicieron eso no deben bajo ninguna circunstancia regresar a dirigir la presidencia de la República, el destino de los mexicanos. ¿Quién nos hace pensar que después de 100 años y con el PAN 12 años, en donde demostraron que no se interesan realmente en favor de las mayorías, el beneficio de las mayorías, ¿quién nos hace creer que ahora que regresen, ahora sí ya cambiaron? Y hay una larga lista de complicidades de estos gobiernos, del PRI y del PAN, y de estos personajes que ya he mencionado, de Vicente Fox Quesada, Salinas, Zedillo, Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo que algunos también que también se ostentaban como la oposición, como personajes en los últimos años como Guadalupe Acosta Naranjo, como los famosos chuchos, entre otros. Es una larga lista de personajes que se unieron en pos nada más de detentar el poder y ya no pensar nunca en el progreso y desarrollo de nuestro país. Por esa razón, tenemos que informarnos y evitar que estos personajes vuelvan al poder en algún momento, sobre todo los jóvenes, que se informen de realmente qué hicieron estas personas cuando tuvieron la oportunidad de estar en el gobierno y tomar decisiones. Y como les comentaba, les dejo el video en donde nuestra presidenta retoma este tema. Nada más para que, esto es histórico, no sé si conocen este libro de Labastida, Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política, epílogo de Luis Rubio. Al final de la jornada electoral, página, a ver qué página es, 218, a ver si corresponde, porque es fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y, como todos sabemos, ganó Fox esa elección.
la primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como este de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje a la Bastida, entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. ¿No? Bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de la Bastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta la Bastida en su libro. La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los $40,000 millones, dicho por la Bastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería, y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, la Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición, de la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas, de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por la Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Roberto Madrazo, 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. Lo platicamos el lunes, nuevamente, porque esto es historia, ¿eh? Esto es cómo se establece la relación con un país y otro.
y a quién se representa. Muy buenos días, amigos y amigas. Un gusto saludarles en este video y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente domingo y un feliz inicio de semana.